¿Se está escuchando bien? ¿Se escucha? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bienvenidos sean. Buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de los aquí presentes. En esta noche de hoy vamos a, como dice el PPS que tenemos, actitud y conducta diaria, es el título de la conferencia de hoy, que es como un complemento de la guía que se estudió. Precioso quedó. Y ustedes van a encontrar aquí muchas cosas de las que dijeron allá en el curso. El objetivo de esta conferencia, actitud y conducta diaria, es estudiar un poco del pensamiento y su influencia en nuestra conducta y en nuestras actitudes diarias. Entonces, como introducción, tenemos que recordar que el hombre es materia física y materia espiritual llevado a la reencarnación en un nuevo cuerpo físico, de acuerdo a las necesidades para su rescate de errores de vidas pasadas. En el alma trae facultades, atributos, potencialidades para desarrollar y dirigidos al bien a través de su conducta y sus actuaciones con sus semejantes, en todos los ámbitos en donde la necesidad de superación lo va a guiar, en el hogar cuando nace, hasta la niñez, hasta la adolescencia, la escuela, la familia, después va a tener su propio hogar y su propia familia y su trabajo. También tiene responsabilidades con la sociedad y con el entorno natural. Una de esas facultades es el pensamiento, y que el pensamiento, junto a la voluntad, al desinterés, al optimismo, va entonces, abre un camino a su cometido de hacer siempre el bien a él y a todos. Entonces, tenemos que hablar un poco acerca del mecanismo, ¿verdad? Del pensamiento en sí, porque somos seres pensantes que emitimos ondas pensantes, pero también somos receptores porque las recibimos de los demás. Y vivimos en un planeta en donde estamos sumergidos, ¿verdad? De esas ondas pensantes, de los otros y las que nosotros emitimos. En un hogar podemos tener un hogar bien limpio, bien bonito, pero hay que coordinar la conducta con lo de afuera para que todo se armonice. Una de las condiciones es orar, pensar siempre en Jesús, hacer el evangelio en el hogar, meditar, y así se va llenando el hogar de fluidos alegres, ligeros, con desenvolvimiento. En el libro Mecanismo de la Mediunidad, André Luis nos dice que la materia mental de los seres creados, estudiamos el pensamiento o flujo energético del campo espiritual de cada uno de ellos, con diferentes tipos de ondas. El pensamiento es materia mental. La corriente mental, mediante partículas energéticas, se exterioriza de cada espíritu
con la cualidad de inducción mental, tanto mayor cuanto más amplia se le evidencian las facultades de concentración y el tenor de persistencia con rumbo a los objetivos que propaga. Es decir, que el pensamiento es materia mental, ¿verdad? Y viene del alma, es el alma la que piensa. Entonces, el pensamiento sale como una onda que vibra y llega al objetivo que uno quiera. A veces recibimos pensamientos, aunque no de manera consciente o inconsciente, se los enviamos así a otros. Entonces, esa materia mental que como ondas, las ondas son parecidas a las ondas sonoras. O por ejemplo, como en la escuela nos decían que las ondas del sonido son como cuando uno echa un objeto en un recipiente de agua, ¿verdad? Que tira ese objeto, entonces se va haciendo un movimiento que va expandiéndose desde el objeto hasta el borde del recipiente donde echamos el agua. Asimismo se van esparciendo nuestros pensamientos. Entonces, cuando dice que el pensamiento, ¿verdad? Porque que la materia pensante es materia viva, son electrones, cationes, iones, pero es fluídico, es etéreo, ¿verdad? Es muy fino eso. Entonces, el pensamiento va mediante esas partículas energéticas y se exterioriza. Pero para eso necesita, ¿verdad? La inducción, la concentración y el tenor de persistencia. Es decir, que tiene que tener fuerza, tiene que tener un contenido. El contenido se lo damos nosotros de los sentimientos, que pueden ser buenos, que pueden ser malos. Y entonces así llega al blanco, al objetivo donde queremos enviarlo. Entonces, la inducción es el proceso por el cual un cuerpo que posea propiedades electromagnéticas puede transmitírsela a otro cuerpo, ¿verdad? Sin ningún contacto visible. Entonces, se conjugan esas ondas y así se sintonizan. Ahí está la forma como se sintoniza, ¿verdad? La materia mental es el instrumento sutil de la voluntad. Es decir, que ya tenemos otro componente, la voluntad. La voluntad actúa en la materia física y genera las motivaciones de placer o de disgusto. Entonces tú emites la onda pensante, que es electromagnética, y va a dar en ti, y tú vas a entonces a sentir, te vas a sentir intranquila, te vas a sentir o bien en los ambientes que uno va, y es por eso, porque fuiste alcanzada por ese flujo energético de los pensamientos de los que ahí viven o de los que ahí están. Nos dice Allan Kardec en el libro de los medios que la voluntad es un atributo esencial del espíritu y es del ser pensante, porque los otros, los seres inferiores, no la tienen. Con el auxilio de esa palanca de la voluntad, él actúa sobre la materia elemental y por acción consecutiva actúa sobre sus componentes, cuyas propiedades íntimas vienen a quedar transformadas. Cuando emitimos un pensamiento a una persona, va entonces ella a recibir a nivel del perispíritu de los chakras y entonces se va a organizar por el cerebro, entonces empiezan las enzimas y así entonces tú vas a sentir o gusto, te vas a sentir tranquila, armonizada, o te vas a sentir desarmonizada, revés, o mal, o enferma, o bien
Entonces, encontramos en la Génesis que los espíritus operan sobre los fluidos espirituales con la ayuda del pensamiento y la voluntad. Con el pensamiento imprimen a esos fluidos tal o cual dirección, los aglomeran, combinan o esparcen, forman objetos, cambios en sus propiedades, etc. Así, por ejemplo, tenemos en el libro de Basando el Infinito, de Becerra y de Ivonne Pereira, y también en el libro de los medios se encuentra el laboratorio del mundo espiritual, en donde se manipulan los fluidos para entonces hacer los trajes de los espíritus, las viviendas, las flores y todas esas cosas. Entonces, a veces esas propiedades resultan de una intención, producto del pensamiento inconsciente, pues le basta al espíritu pensar en una cosa para que éste se produzca, ¿verdad? Porque muchas veces uno tiene la intención directamente de hacer tal o cual cosa, pero otras veces, ¿verdad? Viene inconscientemente. Dice Juana que a cada momento el espíritu está haciendo modificaciones, renovando su destino. Y es verdad. Dice a continuación, los pensamientos y los actos son sus agentes importantes, responsables de las alteraciones que le concierne vivir en el suceder de los días, pues a cada acción le corresponde una reacción equivalente. Vamos a renovar nuestro destino porque nuestros pensamientos, somos responsables de nuestros pensamientos. Entonces, esos pensamientos están modificando algo. Por ejemplo, cuando vibramos, que hacemos las irradiaciones para los enfermos, los desencarnados y todo eso, ¿verdad? Ya estamos nosotros vibrando bien por salud, por ayuda de lo alto para esos hermanos, armonización, lo que sea. Pero, y estamos queriendo modificar algo, un sufrimiento o algo, pero también para bien, ¿verdad? Para que se sienta bien, para que se sienta saludable. Pero también somos responsables de si los pensamientos no son tan buenos, ¿verdad? Entonces, Emmanuel dice que el pensamiento generador de los infracorpúsculos o de las líneas de fuerza del mundo subatómico, creador también de las corrientes del bien y del mal, la grandeza o la decadencia, la vida o la muerte, según la voluntad que lo exterioriza y dirige. Ese flujo electromagnético es subatómico. Eso es del mundo subatómico. Nosotros no podemos verlo corrientemente. Por eso es que en el mundo no se ve todo lo espiritual, la grandeza espiritual, ¿verdad? Y los medios es algunas cosas que se ven, que se les permite ver de acuerdo, ¿verdad? A la necesidad o a la moral. Entonces, la morada de los hombres aún está sumergida en fluidos o en pensamientos vivos y semicondensados. Son vivos porque trabajan, porque penetran, por donde quiera, transformando todo, la materia, todos los fluidos, todo. Los pensamientos vivos y semicondensados de estrechez espiritual, brutalidad, angustia, incomprensión, rudeza, pereza, voluntad, egoísmo, injusticia, crueldad. El mundo está lleno de todo eso. Entonces, no hay pasiones tan vivas o irresistibles, como dice Caldet, que la voluntad es importante para vencerlos. Él se pregunta y le pregunta a los espíritus que si no hay pasiones vivas e irresistibles, que la voluntad
sea impotente para vencerlo. Entonces dice, muchas personas hay que dicen, lo quiero, pero la voluntad no les pasa de los labios, lo quiere y están muy contentos de que no suceda. Cuando se cree no poder vencer sus pasiones, es porque el espíritu, a causa de su inferioridad, se complace en ellos. El que procura reprimirlas comprende su naturaleza espiritual y el vencerlas es para él un triunfo del espíritu sobre la materia. Es decir, que el que no quiere es porque se ha acomodado en lo que él mismo fue creando y él se siente cómodo ahí en la situación, por ejemplo, de ociosidad, de frivolidad, de liviandad, de irresponsabilidad, como también de maldad. No puede salir de ahí porque está encadenado, él mismo se ha encadenado con sus pensamientos y sus actitudes en un círculo vicioso que hay que romper. Hay que romper. Entonces, Emmanuel, en Camino, Verdad y Vida, habla del apóstol Santiago, que el apóstol Santiago aconsejaba a los discípulos que se limpiaran las manos. O sea, que rectificaran sus acciones, que son las que se ven ante la mirada de todos, apelando para que se efectuase igualmente la purificación del sentimiento, porque del sentimiento que vienen esas manifestaciones de afuera. En el recinto sagrado de la conciencia, apenas conocido por el aprendiz, en la soledad impenetrable de sus pensamientos. Es decir, que todo viene del interés personal. ¿Y dónde está ese interés personal? En tu alma tú lo traes. Y eso es lo que mueve el egoísmo, el orgullo, los pensamientos equivocados y las actitudes equivocadas también. Entonces, aquí el apóstol Santiago le dice que limpien su interior, su conciencia primero, para entonces ellos demostrar, ¿verdad? Actitudes buenas. Pero Santiago no se olvidó de afirmar que eso es trabajo para los de doble ánimo, porque semejante renovación jamás se hará tan solo a costa de palabras brillantes. Nosotros damos charlas, pero nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, porque hay que estar orando y vigilando continuamente, porque siempre vamos a encontrar motivos, pero ya la doctrina nos ha alertado. Entonces, en el libro de los Espíritus, en la pregunta 662, dice, ¿puede orarse con provecho por otro? A lo que los espíritus responden, el espíritu del que ora, obra en virtud de la voluntad de hacer. Y aquí vemos también una parte de la voluntad en la oración, porque la oración es conectarse con Dios, es conversar con Dios. Y entonces con Dios tenemos que tener voluntad para que llegue ese vibrar a donde corresponda y los bienhechores recojan esa oración, ¿verdad? Entonces, por medio de la oración, atrae a los buenos espíritus que se asocian al bien que quieren hacer. A este respecto, Kardec nos presenta la siguiente nota. Poseemos nosotros mismos, por medio del pensamiento y la voluntad, una potencia de acción que se extiende mucho más allá de los límites de nuestra esfera corporal. El pensamiento no tiene límites para a dónde va a llegar, porque mientras más puro sea el que lo pide, el que más la persona, el alma, el espíritu, que sea encarnado o desencarnado, va a llegar al lugar a donde corresponda, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a quien lo envía, ¿verdad?
Entonces, la oración hecha para otro es un acto de buena voluntad. O sea, ya eso es una caridad que estamos haciendo. Si es ardiente y sincera, puede atraer en ayuda de aquel a los buenos espíritus, a fin de sugerirle buenos pensamientos y darle la fuerza al cuerpo y al alma que necesita. Un ejemplo de eso, cuando llegó el turno de yo hacer la charla, yo dije, ¡ay! Llegué ya, llegó mi turno. Y ahí viene María Giles, y dice que pide por mí. Así mismo vino como un baño suave y me armonizó. Esos fluidos yo los recibí. Muy agradecida de todos porque todos ayudaron a eso, porque yo estaba muy nerviosa. Entonces, si es ardiente y sincera, puede atraer en ayuda de aquel a los buenos espíritus, a fin de sugerirle buenos pensamientos y darle la fuerza al cuerpo y al alma que necesita. Pero también en este caso, la única valedera es la oración del corazón, no significando nada de los labios. Podemos estar diciendo muchas palabras, pero se las lleva el viento, se quedan ahí a donde usted la, ¿verdad? A donde usted la dice. Esa es la oración horizontal, eso se queda ahí. Lo que pretendemos es decirla con amor, con buena voluntad, con mucha fe, con mucha unción, y entonces así se eleva con el deseo, con la voluntad de hacer el bien, y así le llega. Tengo un ejemplo aquí de un libro, La luz disipa las tinieblas, ¿verdad? Son dos que tengo, este es el primero, que habla de la tempestad y las gaviotas. Lo escribió Malva Tahan, o Tahan. Habla de un barco moderno, gigantesco, un enorme transatlántico que salía del puerto un día. Y entonces, como todos los navíos que parten, era escoltado por una nube de gaviotas plateadas. Media hora antes de llegar al lugar, ¿verdad? El tiempo cambió. El tiempo se tornó amenazador, con un viento violento que levantaba olas de espuma muy elevadas. En el cielo se dibujaba una tremenda tempestad. Las gaviotas ahora entonces estaban luchando por sus vidas. Ellas caían. Y mientras tanto, el poderoso navío estaba también luchando con toda su fuerza de sus motores. La nave avanzaba muy pesadamente. Y los pajaritos, los pobres pajaritos, uno de los pasajeros se condolió de ella y decía en su mente, pobres avecillas, porque miraba como las gaviotas, el viento las lastimaba, las tiraba y caían lastimadas. Y él pensaba, los motores poderosos de esta nave, con millares de nudos de fuerza, con dificultad resisten la tempestad. ¿Cómo pueden, pobre avecillas, con sus débiles alas, luchar contra la furia de esta tempestad, desamparadas en el cielo? Y él se condolió tanto que eso fue como un vibral que llegó, y de repente aquel hombre tan compadecido de las avecillas del mar quedó atónito. Es que las pequeñas gaviotas, extendiendo sus alas, que el creador del universo les dio,
abandonaran el navío y se levantaran encima de la tempestad, pararan a volar en una región serena del cielo. Y entonces él se quedó meditando y mirando cómo esos frágiles animalitos pudieron salir de ese vendaval. Entonces, el hombre presumido de su ciencia luchaba penosamente para resistir a la furia de los elementos. Y dice en comentario, esa nave es el hombre que pretende luchar únicamente con sus propios medios. Las alas de las gaviotas son las manos débiles de quien ora. Por las poderosas alas de la oración se eleva el hombre sobre las tempestades de la vida y puede volar plácidamente como las gaviotas ligeras en una región que jamás será alcanzada por los vendavales de las pasiones. El tema de eso es el valor de la oración. Qué historia, qué cuentico tan bonito. Entonces aquí vemos cómo el instructor Gubbio en el libro Liberación y que iba al rescate de Gregorio, un hermano que estaba muy en una zona muy densa, muy oscura. Y entonces ellos formaron un grupo para que para poderlos rescatar. Con la ayuda de su madre la bienhechora Hilde. Entonces, él recomendó al grupo, André Luis y los otros que andaban con él les recomendó que olvidaran los viejos errores. Es decir, porque era un grupo de hermanos desencarnados, que olvidaran los viejos errores y les aconsejó actitud interior de sublimada esperanza, encuadrada en optimismo renovador, a fin de que sus energías más nobles fuesen exteriorizadas allí. Esclareció que en un caso de socorro, cuando es orientado en los principios evangélicos, es siempre susceptible de comunicar alivio e iluminación a mucha gente, y que para recibir la bendición del plano superior era guardar inequívoca posición de superioridad moral, porque el pensamiento en una reunión como aquella ponía en juego fuerzas individuales de suma importancia en el éxito o en el fracaso del intento. Es sumamente importante, por ejemplo, en una reunión como esta, que es una reunión espírita, es una reunión, ¿verdad? Y como la que pasamos de estudio, en que se mueven encarnados y desencarnados, que también los traen los bienhechores espirituales para que ellos aprendan de lo que nosotros estamos hablando y de las vibraciones que despiertan en sus almas, las palabras que nosotros estamos hablando, pero también tenemos que ser coherentes, porque también tenemos que ser ejemplo para ellos, ¿verdad? Aunque uno fracase, pero también levante los pies, sepa cómo levantarlos. Bueno, continuando. El pensamiento no es la misma alma que se transporta, cuestione Emmanuel, en el pensamiento de Emmanuel, y no se responde. Cuando el pensamiento está en alguna parte, el alma también ahí está, puesto que es el alma quien piensa. Si el alma está en el lugar donde proyecta el pensamiento, por mayor que sea la distancia recorrida o a recorrer, evidentemente debemos siempre de pensar bien. Pensar en el bien, por el bien y para el bien, nuestro y de todos. El espíritu, elemento inteligente del universo, piensa. La mente, campo de conciencia, despierta.
según Emmanuel, refleja. El hombre, máquina divina, ejecuta con el auxilio de los órganos que le son peculiares. De aquí que el espíritu piensa, él es el que piensa el alma, y la mente es la que va a reflejar y el cuerpo es la que ejecuta. Entonces, cada espíritu, enseña Kardec, es una unidad indivisible, porque como dijimos ahorita, el pensamiento emitimos el pensamiento, y a donde esté el pensamiento esté el alma, ¿verdad? Pero no es que nos vamos a él y nos vamos a caer, ni vamos a hacer un desdoblamiento. Es también una irradiación, porque, como dice Kardec, es una unidad indivisible. No podemos dividir. Mas cada uno puede lanzar sus pensamientos para diversos lados. Por ejemplo, cuando estamos pensando en un pan o en una flor, ellos, los espíritus, en el mundo espiritual, ven una flor o ven un pan, así mismo como nosotros lo estamos pensando, ellos lo ven, sin que se fraccione para tal efecto, o sea, el alma, ¿verdad? Cada uno puede lanzar sus pensamientos para diversos lados, sin que se fraccione para tal efecto. Cuando el pensamiento, traduciendo así actividad anímica, reviste expresiones de alegría y buen ánimo, de entusiasmo y equilibrio, semejantes expresiones se proyectan en el tiempo y en el espacio y toman el rumbo de la criatura en quien pensamos, alcanzándola inevitablemente. Pero también nos va a alcanzar a nosotros, como dice este cuentecito, de los pensamientos, de Joao Bonham Neto. También del librito La luz disipa las tinieblas. Dice que el pequeño Zika, el pequeño Zika, de 8 años de edad, un niño que viene de la escuela, entró a la casa, ¿verdad? Y venía muy guapo, muy enojado. Él tiraba pisadas bien grandes en el piso de la casa y entonces hacía una bulla, un estruendo. Su papá, que estaba en el patio, entonces fue a ver, esperó con mucha paciencia. Cuando viene el niño, ¿verdad? Se encuentra, llama al niño para conversar. Entonces Seca, que solo tenía 8 años de edad, lo acompaña desconfiado. Pero entonces, antes de que el papá dijera algo, él empieza a hablar muy irritado. Papá, estoy con mucha rabia, dice él. El yuca no debería haber hecho aquello conmigo. Deseo todo lo malo para él. El papá, un hombre simple, pero lleno de mucha sabiduría, lo escucha muy calmadamente. Y el hijo continúa reclamando diciendo, Yuca me humilló frente a mis amigos. No lo acepto. Me gustaría que se enfermara para que no pueda ir a la escuela. El papá escucha todo eso muy callado mientras camina hasta donde guardaba un saco lleno de carbón. Él llevó el saco hasta el fondo del patio y el niño lo acompañó. Entonces Seca ve el saco abierto y antes que le pudiera hacer una pregunta, el papá le propone algo y le dijo, hijo, hazte de cuenta que aquella camisa blanca que está secándose en el cordel y está muy blanca, esto es tu amiguito Yuca. Y cada pedazo de carbón que hay en este saco es un al pensamiento tuyo dirigido a él. Quiero que juegues con todo el carbón del saco en la camisa. Hasta el último pedacito lo vas a lanzar. Después yo vuelvo a ver cómo quedó. El niño encantado
porque él dijo, ay, que se iba a divertir mucho, que era muy divertido. Inició el juego tirando los carbones a la camisa blanca. Entonces, como la camisa estaba alta y un poco lejos, y él tenía 8 años, no acertaba todos los carbones a la camisa. Cuando los tiraba, pasó una hora, se acabaron todos los carbones del saco y el niño terminó la tarea. El padre, que espiaba de lejos, se acercó a él y le pregunta, hijo, ¿cómo te estás sintiendo ahora? Dice, estoy cansado, mas estoy alegre porque acerté muchos pedazos de carbón en la camisa. El padre mira al niño, que queda sin entender la razón de aquella diversión, y cariñoso le habla. Venga conmigo ahora a mi cuarto, quiero mostrarle una cosa. El hijo lo acompaña al cuarto y lo pone frente a un espejo para que vea su cuerpo. El niño se dio un susto. Solo conseguía distinguir sus dientes y sus ojitos. El padre entonces le dijo, ¿viste la camisa que casi nos ensució? Mas mira, mírate a ti. El mal que deseamos a los otros es como le ha sucedido. Por más que podamos perturbar la vida de alguien con nuestros pensamientos, los residuos y los sedimentos quedan siempre en nosotros mismos. Seca sonrió avergonzado y habló feliz. Voy a tomar un baño y después lavaré una camisa. Eso es lo que pasa con los pensamientos. Somos responsables de nuestros pensamientos. Entonces, el espíritu encarnado o desencarnado, edificado en el bien, sintonizado con las lecciones cristianas, proyecta su luz. Eso me recuerda una vez que leí que Chico Javier estaba dando una entrevista y había muchas personas ahí delante de él y él respondiendo las preguntas, y entonces de pronto todo el mundo se quedó callado mirando, y cuando él se da cuenta, donde está mirando es a su pecho, y era una luz que salía de su pecho, y entonces él se tapó con el saco que tenía, con el jacket que tenía, se tapó, se cubrió. Entonces, irradia, proyecta su luz, su claridad por toda parte, por todas partes. A todos beneficia y sirve. La criatura humana alcanzada por nuestro pensamiento recibe el fruto mental por nosotros elaborado. Pensamientos de optimismo generan bienestar. De esperanza conducen al buen ánimo. De fe son instrumentos vitales de fortalecimiento y coraje, de estímulo y seguridad. Pensamientos de fraternidad se reflejan junto a los seres que amamos, en forma de inexplicable felicidad e indefinible júbilo interior. El pensamiento pone psíquicamente junto a dos personas, a los grupos de criaturas, uniéndolas íntimamente en simbiosis que puede ser de naturaleza superior o deprimente. Es como cuando todos nos ponemos a hacer el estudio, a hacer una oración, a irradiar por los otros, o cuando nos ponemos en una sesión mediúnica o estamos dando, ¿verdad? Un grupo, estamos en la misma onda, como decía Kardec, que todo tiene que ser homogéneo, el grupo tiene que ser homogéneo. Y es por eso, por los pensamientos, por la vigilancia y el comportamiento. Entonces los pensamientos son elementos de inducción, ampliándonos la responsabilidad en lo que toca al simple acto de pensar. Responsabilidad que nos impone una conducta evangélica en la emisión de pensamientos. Nos impone no solo el control y la disciplina de la actividad mental, mas también la sensatez de la selección de los pensamientos. No podemos estar, por ejemplo, con un cantatito, cantando en la mente, o haciendo un discurso, o haciendo... No. Tenemos que pensar en Jesús. Tenemos que pensar
en lo que estamos haciendo y que sea bueno lo que estemos haciendo, cocinando, limpiando, ¿verdad? Con ánimo, con buenos deseos. Entonces, Juana de Ángeles recomienda en el libro El Ser Consciente que mediante el cambio de los hábitos mentales, del cultivo de las ideas, sustituyendo las perturbadoras por otras saludables, ya que todo espacio debe ser llenado del ejercicio disciplinado de los pensamientos. No podemos tener constantemente, nadie puede tener, al menos yo no, el pensamiento vacío, la mente vacía, ¿verdad? En cero. El ser consciente, o sea, tenemos que buscar siempre, vigilar siempre el pensamiento, pero ¿qué es lo que yo estoy pensando? No. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, vemos una persona y de una vez nos ponemos, ay, pero ella se cree que se ve linda, pero mira, todo lo de ella es artificial. No, ella tiene que tener algo bueno. Seguro es una persona humilde. O sea, si vamos entonces a pensar en la humildad de la persona o de la mansedumbre o de algo bueno que ella haga. ¿eh? Entonces, no podemos estar juzgando así a la humanidad ni nada de eso. Se hizo eso, bueno, ahora ella se siente bien o bendición para ti, pero no comprometernos porque miramos una persona que nos chocó, ¿por qué nos chocó? ¿Por qué yo estoy fijándome en que esa persona hizo esto o está así o lo que sea? O sea, tenemos que examinar nuestros pensamientos y qué lo motivó. En el Evangelio según el Espiritismo, entonces, Caldés recoge las palabras de Jesús. Aprendimos que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo aquel que hubiera mirado a una mujer con mal deseo por ella, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Como decía ahorita la clase, eso es, no podemos porque el pensamiento ya se materializa todo. Y sobre el particular no se esclarece la verdadera pureza, no está solo en los actos, sino también en el pensamiento. Porque el que tiene el corazón puro tampoco piensa en el mal. El que es puro no piensa en el mal nunca. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Condena el pecado hasta de pensamiento porque es señal de impureza. Cuando vemos algo que, o sea, el que piensa bien sabe que estamos en un mundo de expiación y de prueba y que nosotros también somos probados y que no podemos estar juzgando a nadie ni a nada y que lo que tenemos que colaborar para que haya paz y armonía por donde quiera que estemos. Entonces, así mismo nosotros tenemos que llevar el pensamiento a donde quiera que vamos, irradiando de adentro para afuera. Y entonces, así, cuando vemos algo que nos choca, hoy, ¿por qué me choca eso que estoy viendo? Inmediatamente, no, somos todos sufrientes, todos estamos necesitados y todos estamos equivocados. Nuestro objetivo aquí, lo sabemos ahora los que estamos estudiando el espiritismo, pero yo no sabía cuál era el objetivo de mi vida aquí en la tierra, pero ya nosotros tenemos una responsabilidad porque ya nosotros sabemos, y entonces nosotros tenemos que irradiar y pensar bien, ¿verdad? Otra orientación esclarecedora acerca del autodescubrimiento que dice Juana de Ángeles, que la mente plasma en el cerebro la idea a través de múltiples reencarnaciones. Tenemos demasiadas reencarnaciones. Entonces, en esas reencarnaciones, cuando erramos, el periespíritu lo afectamos. Entonces, nuestro periespíritu fue el que tuvo que ver con nuestro cuerpo, ¿verdad? El que se suicidó cerca de un oído viene solo de ese lado, y así sucesivamente. Entonces, la mente plasma en el cerebro la idea a través de múltiples reencarnaciones, evolucionando el ser espiritual desde simple e ignorante, cuando se manifiesta por medio del pensamiento primitivo, hasta el momento en que todas las potencialidades
que en él yacen, éstas se desvelan, se fijan en los sutiles paneles de su constitución energética. Entonces, tenemos que comprender, en vez de juzgar al prójimo, quién sabe en qué etapa de su evolución está él haciendo el esfuerzo por salir, por mejorar, por levantarse. Entonces, no podemos echarle un pensamiento negativo. Entonces, ni sabemos qué programó él, esa persona, qué programación hizo. Y venga yo a decir, ay, mire ese pobre, cómo está sufriendo. No, bendícelo para que entonces eso le dé, a esa alma le dé unas vibraciones buenas, que lo puedan ayudar a soportar. Confiamos de momentos de meditación que lo siguiente: existen personas bien intencionadas que creen que algunas acciones buenas alcanzan para lograr la paz de conciencia en el mundo y la conquista del reino de los cielos poco después. Entre hacer nada y realizar un poco, siempre es mejor producir bien. No obstante, la acción generosa periódica no es suficiente para equilibrar los valores humanos en el campo de batalla de la personalidad que va en detrimento del ser real. Es siempre que tenemos que estar dispuestos a hacer el bien. Es siempre que tenemos que tener ese cuidado de orar y vigilar y de cambiar nuestro sentimiento para bien. El hombre se transforma en aquello que cultiva en su pensamiento. La vida mental irregular, generadora de mil conflictos y disparates, no queda anestesiada con la intervención de algunas acciones de solidaridad o de beneficencia. Cada vez que cometemos un error, tenemos que repararlo ahí mismo. El recto pensar es el único método para conseguir recto actuar. Solamente el pensamiento bien dirigido impide que germinen las semillas de la perturbación mental, causante de los tormentos que proceden de los vicios ancestrales. Con el hábito de los pensamientos buenos nos sirve de prevención, ¿verdad? Si tenemos hábito de pensar bien, eso nos va a servir también de prevención, ¿verdad? Para no cometer errores. 5 minutos, ay Dios mío. Entonces, déjame avanzar un poquito. Que Juana dice que no te conviertas en fiscal de la suciedad moral de la sociedad, ni te permitas recolectar los desperdicios del pesimismo y la vulgaridad. En modo alguno censures a tu prójimo, especialmente cuando éste se encuentre ausente. Comienza tu entrenamiento meditando diariamente sobre un pensamiento del Cristo. Fíjalo mediante la repetición y aplícalo en tu conducta a través de la acción. No luches contra los pensamientos, conquístalos con paciencia. Tan natural te resulta esta práctica que ante cualquier desafío o problema serás conducido hacia la idea predominante en ti, que será pues la idea de tranquilidad, de discernimiento. Entonces, para concluir, ¿verdad? De dos monjes. Dos monjes en peregrinación llegaron al borde de un río. Cuando vieron una joven que necesitaba cruzarlo, el río, pero como el río estaba muy fuerte, tenía mucha corriente, ella tenía miedo. Entonces uno de los dos monjes, para ayudarla en esa situación, la cargó en sus brazos, atravesó el río con ella en sus brazos, la colocó en el suelo seco del otro lado y los dos monjes continuaron la peregrinación. El otro monje, después de 2 horas, les reclamó diciendo: ¿cómo usted pudo haber tocado una mujer sabiendo que es contra los mandamientos tener contacto íntimo con ella? ¿Cómo puede ir contra las leyes de nuestra
nuestra orden, usted pecó fuertemente. Y el monje que cargara a la joven proseguía en silencio y finalmente observó: yo la dejé en el río hace 2 horas. ¿Por qué usted aún la está cargando? Hasta aquí esta charla de hoy, ¿verdad? Estoy muy contenta por haber sido útil en algo y también para que en otra oportunidad me da ideas también de hablar de el comportamiento en sí, ¿verdad? Porque esta charla no termina aquí, la voy a terminar en otra si Dios quiere. Así que muchas gracias